Ya. Vamos a partir la clase de hoy. Vamos hoy día a partir con una pequeña presentación. En verdad no estaba planificada para iniciar, pero ya está. Que es una pequeña introducción o profundizar un poco lo que mostró Sebastián respecto al escantillón, que no es algo fácil de entender también. Lo demás, que corte fugado axonométrica, está sumado dentro de la presentación, pero no es algo que vamos a hacer ahora, pero pueden complementarse. Especialmente la parte axonométrica, que nunca la hemos visto como formalmente o qué es lo que es, aparte de hacer una axonométrica. Después del break, vamos a mostrarles cómo sacar los terrenos en dos situaciones. Uno, no tengo cotas de nivel, no hay manera de sacar las cotas de nivel, no encuentro ningún plano en catálogo, arquitectura o en otro lado con cotas de nivel. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo las invento o las puedo sacar de alguna parte? El segundo caso es, las tengo, las encontré. Entre comillas no, pero para sacarlas no es para enseñarlo en clase. Pero tengo las cotas de nivel que saqué de otra fuente tercero. ¿Qué puedo hacer con esas cotas y cómo las puedo trabajar? ¿Cómo puedo hacer una superficie en SketchUp y Rhino para poder trabajarlas? ¿Y cómo puedo aparte hacer la maqueta de cotas? No sé si han hecho una maqueta de cotas alguna vez. ¿Sí? Ah, ya sabes, ya listo. Ya, y en todo caso son pocas cotas, porque la escala igual es como para cada 50 centímetros, no es tanta la pendiente. Ahí lo van a ver más o menos el terreno, que no son tantas cotas como aparenta ser. Ya, entonces la parte de escantillón, acá hay 3 casos de estudio no muy aplicados a lo que son este taller, son más aplicados a talleres que son de estructuras repetitivas en madera o marcos de estructura, muy similar a la tercera casa de Max Núñez que vimos, la de Sebastián Núñez, que es la casa tijera, así se llama. La primera, esta es la casa Colico de Smith & Reich. Esta está ubicada en Lago Colico, funciona muy similar a esta casa, una cercha en este caso, que resuelve como toda la estructura y todas como las uniones. Hay elementos arriostrantes, que está más o menos el perfil de la casa, cercha, hay elementos longitudinales que arriostran, pero a su vez, en este caso, como toda esta obra, hay un elemento como pintoresco o único, que son ciertas resoluciones. En este caso, la resolución respecto a la llegada al terreno o cómo esta casa posa respecto a la pendiente. Que, como quizás haciendo el símil a lo que estamos haciendo, Sebastián les recomendó para el taller que hundiéramos un poco o utilizáramos la pendiente que tiene el terreno. Cuando uno hace un proyecto y tiene una pendiente, algo común acá en este país, o sea, hay pendiente en todos lados, nunca hay un terreno plano. Hay 2 maneras de posarse sobre la pendiente. Uno, me poso sobre la pendiente o sustraigo la pendiente, o sea, hundo un poco el proyecto. En este caso estoy por sobre la pendiente, entonces yo me tengo que empezar a adaptar a esa pendiente sin hacer muchas modificaciones de terreno. En caso, por ejemplo, de la casa, la primera que vimos, la casa GAT de Max Núñez también, si bien vimos una forma que es un poco armoniosa de implantarse el proyecto respecto al terreno, o sea, que el proyecto siga la misma el techo, el diseño es casi paralelo al terreno. También vieron que igual se hicieron muros de contención al costado, se hizo una operación, se hicieron varias cosas como para poder adaptar esa situación. O sea, igual ahí el proyecto se hizo bajo la pendiente, no por sobre la pendiente. Ya. El escantillón tiene 2 variantes. Una son las variantes estas como cantillones, que son una sección, como un muro, una parte muy específica del proyecto, que es más similar a lo que nosotros estamos haciendo, dada la escala de las cosas. Uno no hace un corte constructivo de estas cubiertas a escala 1:200, porque la escala de estos elementos fluctúa a veces entre el 50, 25, 10, por decirlo así. Pero en estos casos, como en estos proyectos, sí uno puede hacer una sola escantillón o un solo corte constructivo que involucren todos los elementos, en este caso constructivamente del proyecto. Son como un resumen. Este está bien resumido porque están las cosas muy genéricas y no se alcanzan a leer, pero si uno se empezara a acercar, acá diría ya pilar laminado de madera de 40 por 20. Acá diría encaje de acero de tanto por tanto. Al mismo tiempo,
pero esto no es una necesidad del escantillón, se agregan cotas o elementos para medir. El escantillón no utiliza mucho eso, pero es para el caso del dibujo. Y bueno, Smilian y la oficina de Smilian siempre trabaja dibujando todo con colores y haciendo como ese ejercicio constantemente. Acá también están los niveles, porque es un corte constructivo más en sí de un escantillón, pero uno si se acercara podría ver cómo se construye eso, cómo se construye otro. No. Podríamos ver, pero la presentación está un poco... ¡Ay! Sí. No está tan pixelada como pensaba. O sea... Si nos acercamos, este está súper genérico, digamos, este viga laminada de 140 por milímetros variable, basalto, pletina, terciado estructural, que obviamente soporta esa pletina. Sí, una canción siempre tiene como el detalle de lo que dice. Pero hay que también saber, bien inteligente, cómo se construyen estas cosas. Lo primero es, o sea, en términos de nomenclatura, siempre uno hace de adentro hacia afuera, de lo que va del interior del muro hacia lo que va al exterior del muro. Pero no es necesario, para el caso de ustedes, saber cómo se construye una cáscara de hormigón, porque sabemos que es una cáscara de hormigón. Lo que pueden dibujar y esbozar instintivamente que puede haber una enferradura, digamos, la dibujan con línea punteada por dentro y la intuyen y dicen enferradura, o sea, y dicen encofrado, enferradura según cálculo estructural. No interesa saber qué ferros son adentro, porque a ustedes no les va. Claro, al final ponen una línea de marque hormigón y luego tierra boca. Como que son los materiales que componen la casa. Por ejemplo, las vigas de madera ya, todas serán laminadas, que son como la casa esta que vimos de Max Núñez, que eran vigas laminadas, a pesar que son más comerciales, pero son vigas laminadas. Uno puede ser viga madera laminada de 140 por 20 milímetros. O sea, acá como el problema. No es necesario que empiecen a aterrizar todas las cosas como se construyen. Por decirlo, pueden decir ya, pues esto puede ser un piso, esto puede ser un piso de hormigón, puede ser un piso de madera, puede ser esto, pero el piso no les va a definir como el escantillón del proyecto, eso solamente va a ser una nomenclatura. Esto se utiliza más para construir y en parte yo entender que las cosas no son líneas, dentro de esas dos líneas los muros, sino dentro de esas cosas pasan cosas, o sea, hay estructura y otro tipo de situaciones. Pero esto es súper genérico, digamos, si uno sabe la estructura, pilar de madera laminada, 140 por 140, diagonal madera laminada, 140 por 140, viga madera laminada, 140 por 140, diagonal madera laminada, 140 por 140, FE, que eso es enferradura de acero, H 140 por 140. ¿A qué se refiere ese H? Es una H como de perfil. Y acá hay una fundación tipo señal, pero este es súper el sencillo como paso a entender. Bueno, acá hay una elevación respecto al proyecto. Generalmente estos proyectos de secha o, como dije, son súper geométricos porque se resuelven todo como dentro de la secha, dentro de los módulos, dentro de todo este tipo como de situaciones. No solo por temas estéticos, también es más económico porque uno puede resolver como las cosas dentro de las mismas medidas, dentro de las mismas secciones y todo lo demás. Ya. Otro caso, digamos que esto es una piel de acero. Este es el Colegio de Alianza Francesa de mi jefe y Nicolás Ursúa. No es por la autorreferencia, es porque nos sirve para el caso. Ya, colegio, una planta, salas, todo lo demás. Y lo interesante de este proyecto es que el colegio en sí no se cambia, lo que se cambió fue un poco una piel con la que se envolvió las salas y la apariencia general del proyecto, tanto por un control lumínico y tanto por una apariencia estética de las cosas y poder como diferenciarlo los ambientes que eran de básica y media y también agregar esta especie de lucarna para darle luz natural a las salas que no solamente va de los costados, sino en este caso va por el cielo. Entonces se construye como perímetro, esta piel, y esta después se reviste con un panel Hunter Douglas tipo. Bueno, y en el escantillón, vamos a irnos para acá. Ya, acá es otra forma de trabajar el escantillón que es por números. No se marcan los elementos, sino que se dejan como todos los elementos que van por este lado abajo o en una parte del texto, en una lista. Esto es más para publicaciones que para lo que uno hace, no es como tanto en la realidad, pero en la realidad aparecen acá, porque es lo que lee el maestro, es lo que se vaya a construir. Y aquí se detalla bien la estructura de esta cercha de madera para poder hacer la construcción como de esta piel. Está la cercha, la lucarna y esta doble piel que se le da para control lumínico al colegio.
y uno puede ver como todos los elementos que van por dentro. Igual en la estructura y en IET yo creo que han visto o le han señalado un poco de elementos constructivos, un poco el orden de las cosas. Si no es así, en la estructura 2 les van a dibujar escantillones hasta que se aburran. ¿Ya? Así funciona eso. No puede decir la mica. Ya. Bueno, este es el que mostró Sebastián, que ya no lo voy a dar mucha vuelta porque el pabellón de Chile de la exposición de 1992 mostró la planta, sus secciones y todo lo demás. Entonces yo creo que quedó bien explicado en clase. En términos de nosotros, el escantillón, como está acá, es muy probable que el de ustedes, vamos a hacer esto, sea como una sección de este tipo. En este caso está cortado para mostrar las lucarnas, pero se está mostrando una sección que puede ser una sección de llegada de su cubierta que encuentran que es importante o que se repite mucho dentro del proyecto, o es una sección única que igual es representativa dentro de las cosas. O sea, eso es más o menos la posición. Y no es solamente, digamos, ustedes diseñan, vamos a imaginarnos que tienen una cubierta así, y llega como un papelito así, y después cuando hacen el corte solamente dibujan como la llegada. Es bueno que les den un cierto aire para ver cómo se construye hacia el otro lado, cómo es este espacio, cómo el exterior. Van a que intuir en muchos de los casos cómo llega una fundación. Es intuitivo en ese caso, no es como que tanto medida, quizás un pollo de 80 por 80 y saca el problema. Ya. Bueno, ejemplos de escantillón, los que mostró Sebastián. Igual esto es una estructura como basada en SEPCHA, pero en tridimensional. Muy similar, el escantillón puede ser completo o puede ser una sección. Imagínense que esto es la mitad y esto es lo que ustedes dibujan. El otro, este también está, lo mismo está en la presentación. Ya, este es otro proyecto también de Max Núñez. Esto es un proyecto en acero, que es una mesa de vidrio para poder levantar este invernadero que va por arriba. Y el escantillón es bien importante también definir, no solo el escantillón, también el corte, porque esto está como corte constructivo, es la sección del proyecto, cuando uno tiene que definir cortes o cuál es un corte como significativo del proyecto. Si yo les pongo estas dos imágenes, que una es una elevación y la otra una elevación en vista, y otra es un corte longitudinal, que es más representativo en torno a cómo se ve el proyecto, lo primero o lo segundo. Es lo primero, porque en general acá yo podría ver el proyecto son dos bóvedas que se están apoyando en una viga de acero, que esa viga recorre para abajo y uno podría verlo. No obstante, también uno tiene que complementar muchas veces con el corte longitudinal o la otra sección. Entonces aquí podemos ver cómo se construye esos temas, pero en su longitudinal. Por eso cuando uno les pide un corte, hay que elegir veces el más significativo, porque así uno puede jugar. Pero cuando tiene dos cortes, uno puede jugar con eso. Quizá hay uno más fome, uno longitudinal y otro transversal para poder definir esas cosas. Bueno, este ya también lo vimos. También similar al otro, que en este caso, un poco para mostrar, aquí, para los que tienen estructura en madera, vamos a hacer el recorte para poder dibujar. Sí, la viga de madera, la que se está expresando en este caso, porque se está viendo, o sea, la estructura del ejemplo ese, la estructura de madera se ve por dentro, o sea, hay una decisión del arquitecto de querer expresar esa estructura en el proyecto. Entonces, la viga acá va por fuera. Pero quizá esa no es la viga en sí, quizás la viga, en realidad es todo eso, es un poco más grande. Y la diferencia que se da acá por dentro es todo lo que es la aislación o el revestimiento interior, que en este caso es toda esta situación que está acá. Si uno lo empezara a pensar qué es lo que podría ser, esto en términos prácticos puede ser una plancha de... Puede inventar, puede ser una plancha de no volcanita, pero puede ser un MDF, puede ser un USB, puede ser un USB que está soportando todo lo que son los tablones de revestimiento en el caso de madera, los listones de revestimiento. Por dentro del USB va a haber quizá una subestructura que van a ser una serie
no son costaneras en este caso, pero van a ser la subestructura que va a sostener este USB, que es un poco más chica. E interiormente, y esto se los tendría que mostrar, va a existir esta famosa línea, que me sale pésimo del mouse, que es la línea de aislación, que ahí la voy a mostrar cómo se puede hacer en AutoCAD si no saben, que es el batting que simboliza que hay una aislación o un revestimiento interno. Eso como para el caso de madera, si que uno quiere hacerlo. Uno quizá que no se tape y sea una cosa lisa, tiene que obviamente revestir ambos lados de la viga y la estructura. Entonces ahí no se expresa la estructura, es una cosa lisa completa. O también uno puede hacer ejercicio al revés. La estructura se expresa solo hacia afuera y se deja como el otro tapado. En casos de hormigón es como medio tramposo. En acero y madera están como en el mismo idioma. El caso de hormigón es tramposo porque el hormigón va a tener como sus casos, como su enferradura internas, que lo van a empezar a construir, que a veces puede ser un offset o pueden ser 2 offset, y todo por dentro es lleno, es hormigón. Entonces, a la larga lo que el escantillón de abajo, sí, que es eso. Entonces ahí lo que va más a importar es como imaginarse cómo podrían ser esas enferraduras internas, porque va a ser solo hormigón y la estructura de hormigón se va a expresar en ambos casos. Ahora, igual uno puede pensar que mi estructura de hormigón, digamos, puede ser una serie de vigas de hormigón que sostienen una cáscara más liviana, pero eso no está dentro de ninguno de los casos de proyecto del taller. Ahora vamos para acá. Bueno, madera, lo que mostró Sebastián, un buen ejemplo en caso de la llegada. Que esto también, imaginen, esto está en madera, pero también puede ser una estructura de acero interno. O sea, no, los lenguajes son muy similares. La diferencia es que en acero, bueno, en vez de ser madera, van a ser acero. Y esos perfiles en acero son más difíciles, pero son posibles. Otro caso, este es la Escuela Rural Pibandeco. Creo que lo mostré una vez en clase, como para modelar. No estoy seguro si fue acá. Un corte que es en este caso es una serie de cerchas con un par de lucarnas que iluminan el techo. Y esto podría ser como un buen ejemplo, vamos a acercarnos, como de un escantillón como más complejo, como que de 1:5 con todos sus materiales. Si uno se va de abajo, acá el escantillón está cortado por secciones, no está al completo, como que sección superior, sección de muro, sección inferior. Y entonces uno baja y uno empieza a ver como todo este tipo de situaciones. No revestimiento, pero todo el trabajo que se tiene que hacer en el piso. En el caso de la fundación, según cálculo. En plantillado, según cálculo. En plantillado es como toda esa gravilla, cosas que se dejan abajo de la fundación que la asientan. El terreno natural. Estabilización de gravilla, que es toda esa gravilla que se pone después. Capa de ripio, capa de arena, molido de arena volcánica. El que me preguntó cómo eran esas piedras en caso de suelo, ¿te acordáis? Me preguntaste. Puede ser, lo vi el otro día, puedes que poner... se me olvidó justo, pero es como... Tú pones como bolones microgranulares de piedra, y así como se pone. Piso bajo esto. Ahí hay unos proveedores que trabajan eso, como Petra, que se llama uno. Ahí te lo puedo mostrar. Terreno, acá está repetido. Interiormente, acá hay unas capas de poliestireno. Pero ese tipo de cosas no nos va a importar rellenar toda esta situación. Esto es... muchas veces soluciones tipo que están proyectadas y están casi como completamente reusadas. Por ejemplo, el revestimiento interior según especificaciones técnicas. Puede ser madera, puede ser pintura, puede ser bla, 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 bla. Y eso cartón RH 15 milímetros. Que de momento, ¿por qué me interesa que sea RH? No tengo idea. Que 15 milímetros eso lo defino por otra cosa. USB 11 milímetros, ¿por qué no puede ser 10? Entonces ahí, todas estas cosas puede ser... Necesito la estructura, necesito lo que va a soportar el cierre de la estructura, voy a necesitar una placa de isocartón y voy a necesitar el revestimiento. Es como ese tipo como de operaciones, no es como hoy tiene que ser esto y esto lo acá. Y esto lo van a ver más en ET2, cómo se conforman, cómo vienen estas cosas, pero de momento como que pueden intuir y a veces pueden hacer un copy-paste. Lo que importa más es cómo se conforma la estructura o los lugares principales. Pues casi cierro la presentación. Otro caso de escantillón, creo que era un concurso en el norte, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Que aquí está un poquito más como ilustrativo en términos de las cosas. Como dijo Sebastián, acá si hay ladrillo, a veces se dibujan los ladrillos, se dibujan muros, ladrillo cocido, requemado con acadado, reboque, bla, bla, bla.
pero o se encuentran como más detalle, en este caso las pendientes, para mostrar como en la pendiente de la llegada, pendiente en este caso de la ventana, los niveles explícitos de cada área. Está como combinado corte con un poco en escantillo en este caso. Pero eso es lo que se refería a Sebastián. Ahora los elementos se dibujan y al dibujarse todo, aparecen sus medidas y uno empieza a entender cómo se empiezan a construir. ¿Sí? Con las especificaciones escritas del material. Sí, pero más genérica. Ya, no a nivel de este genérico, como está la estructura de la cubierta, listones de madera. Pero sí después decir, puede ser estructura, cubierta, y uno puede decir la medida más o menos del espesor que le puso. Como si uno puso 20 centímetros, podría ser una costanera de 5x3, 5x3, 5x2 pulgadas. ¿Sí? ¿Puede ser así de gráfico con la idea que sea más planimétrico? Planimétrico, más que gráfico. Bueno, acá hay otro caso. Este es del edificio de Gonzalo. Este es el de la escuela, para el caso de estructura de madera. Está súper pixelado. Y no se entiende. Pueden buscarlo, creo que está en la biblioteca, el original está en una RQ. Bueno, yo no la tenía a mano para hacerlo, pero en el caso de vigas de madera en corte se dibujan igual como el contorno de viga y a veces se le pone hatch o a veces se hace un hatch horizontal para remarcar que son vigas de madera. Pero el edificio acá es viga. Este es más fácil porque lo pueden ver acá. O sea, saben que son vigas de madera que van a arrostrar y entre ellas se empiezan a armar la mal palabra que algunos dicen, pero todo lo que es el paquete de aislación y el paquete de estructura, las ventanas que van en este caso hacia adentro, y ahí se empieza como a construir esta situación. Pueden ver más o menos como esta misma idea de armar el marco, como toda la estructura, y pueden verlo acá respecto al edificio, cómo se están armando los muros, como que ven que está como una cosa bruta, y se están separando los muros respecto a los pilares principales, cómo se van construyendo las vigas, y uno puede como ir revisando las cosas. Mi celular hasta que suena, así que vamos a dejarlo en silencio. Perdón, que tengo a mi papá tomando sus exámenes, entonces tengo que estar atento. Ya. Está otro escantillón, también una casa en base a cerchas. Esta es de Eduardo Castillo Velasco, un arquitecto que lamentablemente falleció hace un par de años en la escuela. Mismos como criterio estructural, en este caso hay una cercha que es construyendo agua, es bien grande, y dentro de esos dos pilares acá se construye como toda la aislación, el revestimiento superior, el revestimiento inferior, una aislación que en este caso es un poco grosera, pero existe, y bueno, y todos los detalles como interiores, vigas, costaneras, similar a la casa de Smiljan, ¿sí? Un poquito más rústica su resolución. Pero esto es un corte constructivo, como que a la larga cuando los proyectos las escalas dan y permiten hacerlo, como que uno deja todo en un corte y saca el problema. ¿Se usan colores referenciales o en escala de grises? En escala de grises, sí. Bueno, este otro también que trabajé yo, una casa en Providencia, que la casa, bueno, se hizo un trabajito, se arregló por dentro y se construyó como este módulo, que era una de las piezas de los papás. Y bueno, se construye, en este caso era una viga de acero que se unía a la casa. Esto es más o menos cuando uno dice que tiene que dibujar la enferradura del hormigón, que en este caso se esboza una enferradura tipo con un offset y se dibujan como los elementos. Y ahí esto va para otro lado, y esto va para otro lado. Como viga. Sí. Por eso se marca como la parte importante de la estructura. Sí. Usamos el método de hacer la sección para presentar el escantillón. ¿Será necesario mostrar como a qué parte del total Sí, puede ser, como marcar, hacer una planta chica y marcar como que va por acá. Ideal es como que elijáis un lugar que sea muy representativo, entonces tú lo miráis y decías el tiro como, no. Pero por escala, no me acuerdo qué escala está en el encargo, pero con escala 1.50, ya puede ser.
puede ser que entre, pero por escala no les van a entrar los proyectos enteros. Pero finalmente es desde un apoyo hasta como de una serie de arriba. A menos que un proyecto tenga una sección tan angosta en un punto que te permita hacerlo. Pero muchas veces las secciones de este tipo de cortes son porque son proyectos repetitivos. Por ejemplo, este corte está como repetido en toda su sección así. Entonces me sirve en todos lados. Cuando hay como secciones como, muy distintas, a veces uno deja las más representativas. Bueno, aplicación. ¿Por qué era? Era para el corte, pero ya lo vimos, que son como todo. Cuando uno hace un corte, es importante hacer ciertas cosas que uno tiene que empezar a mostrar. Acá hay más información de la necesaria. Que hay una escala gráfica, no nos interesa eso, porque trabajamos con escala. En los cortes muchas veces no se ponen cotas, se ponen solo cotas a veces entre ejes, como para poder marcar, bueno, a veces entender las distancias, pero cuando ya están estas mismas distancias marcadas en las plantas es como repetir información y a veces eso no es tan bueno. Acá ahí están estos números que son parte del escantillón, que no están acá, como para poder verlo. Pero sí están todas estas cosas que son estos niveles o secciones. Estos nos marcan más o menos los niveles de altura respecto a un cero, respecto a un punto. Nosotros ahora no tenemos un cero, hemos tenido siempre un proyecto plano y hemos dispuesto las cosas. Ahora puede jugar un poco con los desniveles, van a salir quizás el proyecto parte de un metro superior, un metro inferior. Ustedes van a definir eso, que ahora tienen una pendiente y van a tener que marcarnos esas pendientes. Pueden ser con estos triangulitos en un corte, puede ser un triangulito con una flecha, hay varias como operaciones para poder hacerlo, pero tienen que estar. Todos estos textos no es necesario. Y en general los que uno marca son el nivel 0. El nivel 0 es de ustedes definen, ese es su 0 de proyecto, que realmente es como el nivel más significativo, el primer nivel. Del nivel 0 puede ser, tiene dos como nomenclatura, uno lo puede llamarlo NPT, que es el nivel piso terminado. Digamos acá hay una losa de hormigón, no es la losa de hormigón, pero está el piso. Este es nuestro nivel de piso terminado. Después de eso, pues quizá hay un nivel de radier que debe estar unos 5 o 7 centímetros inferior, que tiene todas estas cosas tiene el mortero, tiene el piso, que no está incluido. Bueno, eso debería estar en el menos 0,07. Y así, sucesivamente uno eleva y uno dispone las cosas cuando uno quiere. Lo que uno marca son los niveles como principales, digamos, el nivel donde se termina mi cubierta, donde cierra mi cubierta, el nivel más alto, etcétera. Acá están las ventanas Acá está el nivel de cielo terminado, acá está el nivel como de terminación del techo y acá está el nivel de terminación del techo superior. Que esta casita funciona, que no una casita, como un quincho. Es como la casa tijeras, que se acuerdan que tenía 2 techos, que estaba la casa y tenía la cercha y tenía un techo superior que era largo y por dentro decían que estaba cerrado, era esa situación. Bueno, acá está el otro corte, no mucho para mencionar. Vamos para acá. Y ahí el corte fugado, esto lo voy a pasar súper rápido. No vamos a hacer corte fugado en el taller, son sencillos de hacer. A veces podríamos incentivar los que hagan uno, pero no creo que vaya a ser pedido el examen ni nada para allá, según la información como tenga el modelo. El corte fugado, a diferencia del corte en sí, el corte constructivo, el corte en sí, el escantillón, a veces dan información técnica, nos permiten entender las dimensiones de los espacios. El corte constructivo, el corte de fugado, nos permite un poco ilustrativamente entender cómo se habita este espacio. ¿Se acuerdan la imagen al inicio de la otra presentación de Sebastián, que era un escantillón grande de Atelier Go lleno como... Ya. Yo no sé si está en presentación, pero sí está. Bueno, el escantillón fugado funciona igual que una perspectiva. Generalmente se hace de un solo punto de fuga. Uno define el nivel del observador. Generalmente es al primer nivel, pero uno puede dejarlo en segundo, tercer y cuarto nivel. Es bien importante cuando uno define el punto de fuga en el caso de... Bueno, esto se puede aplicar a vistas también, pero en el caso de un corte fugado, porque dependiendo de donde yo los ponga la fuga, es donde más yo voy a poder ver los niveles inferiores, los niveles superiores o los niveles como centrales. Si yo tengo justo al centro, voy a poder entender bien las caras laterales o lo que lo conforma. Si yo empiezo para el otro lado, las caras laterales empiezan a desaparecer y yo empiezo a ver más los cielos. Lo mismo y el caso invertido hacia lugares inferiores. Esto
Bueno, como a nivel de ilustración, se ha hecho otras cosas como en el Split Envy de 1974, que es de Gordon Mataclar, que es cuando se construyó el Pompidou en París, se iban a botar casas, y él aprovechó que se iban a botar estas casas para hacer estos ejercicios como con casas cortadas para poder entender su espacialidad. ¿Ya? En tu caso, funciona de manera similar. Corte, como lo dije, cuando uno define el punto de fuga, van a aparecer según dos distintos niveles que está fugado o no está fugado está. Digamos, acá está el punto de fuga, entonces este se ve más plano. Pero cuando uno, la mismo punto de fuga va hacia abajo, va a empezar a ver los niveles inferiores, y al contrario acá va a empezar a ver los niveles superiores otra vez. También, aunque esto es más para el taller, no tanto por el corte fugado, si nos bajamos a ver acá hay una viga de hormigón que va de ese punto a ese punto, y aparte tiene como unas riostras que van en otro sentido para poder armarlo, como una mesa de hormigón que se construye, y así se baja un poco el espesor. Bueno, aquí intenciones de corte fugado, uno puede entrar en discusiones cuándo se empezó a aplicar o no. Hay un amigo que dice que este fue como el primero que se hizo en Chile, fotografiar una foto con la corte y mezclarlo, de Miller Reich. Yo no estoy tan seguro, por lo menos en el mundo, no en Chile. Está en la casa de cobre. Que el corte fugado también permite muchas veces no solo entender la dimensión espacial, sino entender la dimensión constructiva, porque empiezan a aparecer todas las cositas de entre medio, empiezan a ver cómo se conforma la estructura, qué es lo que va por dentro, qué es lo que van las cosas, y uno ahí tiene como que empezar a modelarla. No lo vamos a hacer, por eso les digo que no va a aparecer eso. Este es el dibujo que les mostraba Sebastián, que esto es un escantillón también, pero esto es un escantillón fugado, entonces empieza a aparecer como toda esta dimensión hacia adentro. Hay un dicho entre algunos amigos míos que decimos que estos libros de Atelier Vauban son como una especie de placer arquitectónico, son dibujos como súper bonitos, súper ilustrativos, pero que uno no lo haría ni cagando. Porque cuando un ejercicio que uno pensaría, ya, ¿cómo hago esto? Ya, el modelo, como que yo podría decir, ya puedo hacer el modelo y puedo sacar esas vigas, pero todos estos dibujos de madera son distintos. Acá no, acá hay uno repetido, pero cuando uno empieza a mirarlos bien a fondo, empieza a descubrir que estos están dibujados a mano. Estas personas no son cualquiera, fueron dibujados para la situación, igual como los muebles se pueden modelar, pero hay un trabajo como de valorización, de trabajo que es mucho por detrás. Pero son bonitos, no lo voy a negar. Ya, acá, sí. El corte escantillón y el corte jugado es solamente de la cubierta o también de la cubierta y pabellón. Los pabellones también, pero no estamos pidiendo fugado para el taller, lo estoy mostrando nomás. Pero si cortas tu cubierta justo al lado de un pabellón, puedes tratar de marcar un poco cómo se conforme el pabellón, como una sección, pero no es parte del pedido propiamente tal. Y acá hay otro caso, corte fugado, también de Atelier Vauban, este caso una estructura de acero. Las estructuras de acero tienen una diferencia con las estructuras de madera y las estructuras de hormigón, que es como poco corte muchas veces, como que hay pocos elementos, por ejemplo, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, porque se tienden a conformar de muchas partes más que como de partes muy grandes. Entonces es normal que se vean como súper livianas y uno tenga que jugar más en la proyección de elementos para esos tipos de estructura. Otro caso es el mismo, lo mismo que comentaba, como cuando uno ve el corte transversal, longitudinal, pueden aparecer otras cositas. Este es de un amigo, que fue un levantamiento de un pabellón de Subtor. También una estructura de cestas que va hacia abajo, cómo se construye y todos los elementos. Está súper pixeleado, no tengo el original. O sí, creo que sí. ¿Ya? Y así como el corte escantillón, también existe la planta fugada. Es muy poco común usarla. No, realmente no se usa, hay que decirlo. Pero existe como elemento para poder utilizarse y para poder mostrar las distribuciones espaciales de las cosas. El tema es que esto igual se funciona mejor con una planta mismo, porque la planta nos muestra organización, distribución y recorrido. Eso es lo que uno puede instruir con la planta. Y también hay ciertos órdenes de jerarquía y composición. Cuando se hace la planta fugada, como que se pierde un poco estas cosas y empieza más a jugarse en su uso espacial.
pero en el uso espacial uno lo entiende más desde el corte. Entonces, por eso no se usa tanto, pero existe el elemento. Ya, acá hay otros casos, estos de Paul Rudolph, como para cubierta en caso de alguno de ustedes, que esto es una cubierta de hormigón. Esto es un corte, pero a la larga es como una losita de hormigón que está por arriba. La estructura es deshecha en este caso, que se va reduciendo la sección. Una losa. Acá hay otros que también son de Paul Rudolph, Este fue una de las propuestas para el edificio que se está construyendo acá. Este era un edificio entero de madera, pero me interesa mostrarlo no solamente porque sea bonito, sino porque también hay una cierta cosa en sintetizar elementos. Ya, esto es un corte fugado, no es un escantillón. Pero acá uno puede entender en esta línea constante que está acá, esto es una losa de hormigón, a pesar que no esté el hatch. Uno puede entender que es una losa de hormigón. Acá también puedo entender que es una losa de hormigón o es una cuestión de madera, pero es un piso, hay algo que está cerrando ahí. Acá arriba hay una cubierta, un techo, que no saben cómo podría ser. Puede ser una cubierta que va a estar en base a sepcha, puede ser una cubierta que está armada con 2 radieros de hormigón, raro, pero puede ser, o pilares de acero. Pero se bosqueja de tal manera de darle prioridad a mostrar el espacio interior de esta cosa que eran las salas de taller. Decirlo así. Era bien bonito este proyecto. Un poco loco, pero era bonito. Bueno, y de ahí para adelante hay un libro que no sé si está abajo, nunca lo he buscado, que se llama Manual of Section, que tiene puros cortes y cosas como espaciales, si a alguno le interesa ver, y son bien interesantes. Si bien son cortes fugados, también aparecen como todo este tipo de cosas de cómo valorar un corte. ¿Ya? Acá están los cortes de dimensiones más grandes, se ven las proyecciones de algunos elementos interiores. Es una locura todo eso que está proyectado, hay que decirlo, pero se ve bonito y funciona como para entender la espacialidad de las cosas. ¿Ya? Sí. Nosotros no tenemos que jugarlo, pero sí tenemos que mostrar proyecciones como... El escantillón tiene la gracia que no es tanto con proyecciones. Yeah. No tienen que proyectar tanto. Proyecten lo que sea de la estructura, probablemente tal. Pero espacialmente lo que suceda, digamos, corto acá y mi pabellón está a 3 metros más allá, no proyectan del pabellón. Yeah. ¿Ya? Si está hablando de cortes fugados, ¿significa que en un futuro lo vamos a tener que hacer? No, es que lo hemos hecho en el taller, pero ya no lo vamos a hacer. Pero siempre se puede hacer. ¿Ya? Pero no creo que lo hagamos. Ya, el Museo Sao Paulo de Brasil también, como va a entender ese tema de la perspectiva y el dónde se pone la fuga, el de Saná. Esto también es interesante porque el proyecto creo que lo vimos una vez. Este es súper plano y entenderlo en corte es bien malo entenderlo en corte. Pero cuando uno sube la fuga hacia arriba y uno empieza a ver la cubierta, porque ahora está fugándose al cielo, aparece esta cubierta. Eso es un elemento como para poder representar las cosas si se pierden. Este también lo hemos mostrado, estaba con una lucecita al encargo, que el ejemplo claro como que el corte nos muestra más cosas de lo que a veces uno se imagina en planta. En planta esta cuestión es como cuadrada y en el corte aparece como toda esta estructura semicircular y todo. Bueno, para hacer el trabajo y los casos del taller. Bueno, y la axonométrica, bueno, ya han hecho han hecho varias, la verdad. Y bueno, no le voy a dar mucha vuelta a esto. Ya le expliqué esto del tema de la isométrica una vez, que cuando uno hace la isométrica en SketchUp, bases son como de 30 a 30 grados. La isométrica, este es el famoso 30 a 30 grados, que es cuando uno proyecta y gira este cubo en 30 grados respecto a sus posiciones, más o menos como para que le den una... Lo ven en geometría esto. Yo creo que se lo explicaron en geometría. Y si no se lo explicó el profe, se lo explicó el ayudante. Así funciona eso. Pero más o menos así es como se crea la isométrica. Si alguno quiere probarlo alguna vez, no lo van a hacer, sale distinto. Distintos tipos de axonométrica. En este caso está la perspectiva paralela, que es cuando las líneas confluyen hacia el infinito y nunca se tocan. Típica que uno dibujó cuando chico. Esta es como la visión desde un punto, que los dos puntos confluyen en sí mismos. Y así hay muchas como versiones. Y las perspectivas cónicas, en este caso, que son las isométricas que son fugadas, que no son muy bien recibidas dentro del mundo arquitectónico,
en serio, no son bien recibidas, pero que a la larga se conforman según 1 o 2 puntos de fuga. En arquitectura muchas veces no la utilizamos porque tienden a deformar los elementos en axonométrica. Especialmente en arquitectura no utilizamos el famoso y oculto que está acá, el tercer punto de fuga, que también existe, pero ni siquiera debería mencionarlo, pero existe. En arquitectura está prohibido, pero existe. ¿Ya? Y la típica sistema, perspectiva, que esto ya aprendieron a hacerla, así que no le voy a dar mucha vuelta al tema. Me va a estar como el dibujo, una bonita, también que uno puede marcarlo de distintas formas. Y bien, estas eran las vistas que están en la presentación. Ya, entonces antes de la segunda parte,